vamos a calcular la carga máxima que puede soportar una columna de 4 metros de altura con una carga en la parte superior, empotrada en ambos extremos. Obviamente será un cálculo de la compresión, ¿no? Y habrá que cuidarse del pandeo. La forma de la sección es de este modo, o sea, 4 hierros L soldados generando este dibujo, ¿no? Material acero F24. La tensión de este acero admisible es de 1400 kilos por centímetro cuadrado. Las secciones de 4 perfiles L de alas iguales de 2 pulgadas por 3,16. Soldados como lo indica el dibujo. Lo primero que tenemos que hacer es analizar la sección. Esta sección tiene un baricentro en el medio de toda la sección, digamos, la figura. Cada hierro L tiene su propio baricentro. Tiene ejes de simetría. Este ángulo, entonces dijimos, o hierro ángulo, es de 2 pulgadas por 3,16. Si buscamos en las tablas, el área es de 4,61 centímetros cuadrados. El radio de giro en X y en Y es de 1,57 centímetros. Pero necesitamos aplicar el radio de giro de la superficie compuesta, no ese que es el de cada ángulo por separado. Por lo tanto, vamos a tener que calcular el momento de inercia de la figura compuesta. Entonces, los momentos de inercia de los 4 perfiles serán idénticos para los ejes XG e YG. Claro, o sea, calculando uno ya tenemos los 4. JXG, o sea, con respecto al eje XG baricéntrico de la figura compuesta, va a ser igual a 4 veces el JXG de cada figura, que ese sí lo da la tabla, el JXG1, JXG2, JXG3 o JXG4 que lo da la tabla. Más, y como tenemos que aplicar Steiner, porque nosotros no queremos el momento de inercia con respecto al eje XG1 que nos dice la tabla, queremos con respecto al XG, o sea que tendremos que hacer aplicar la fórmula de Steiner con una distancia de 1,45 centímetros, que también ese valor lo da la tabla. Entonces, le sumamos el F de, por ejemplo, el ángulo 1 por 1,45 centímetros al cuadrado. Todo eso dijimos que era por 4, porque son 4 iguales. Hacemos la cuenta y eso nos da que el JXG o JIG, da lo mismo, de todas las figuras es de 84,09 centímetros a la cuarta. Bien, si ese es el JXG, entonces el I, momento de inercia, con respecto al eje XG, va a ser igual a la raíz cuadrada de ese valor dividido el área total, que es 4 veces el área de cada hierro L. Entonces nos da 2,13 centímetros el radio de giro. Pero ese será el radio de giro mínimo de esta pieza, pues nosotros tenemos que usar el radio de giro mínimo. ¿Será ese? Porque también hay ejes de simetría a 45 grados, ejes baricéntricos a 45 grados. Entonces habría que corroborarlo, porque si no, si llega a producirse pandeo, no se va a generar en cualquier eje, con respecto a cualquier eje, se va a generar con respecto al eje de radio de giro mínimo. Así que, ¿qué tal si probamos si con respecto a los ejes a 45 grados da otros valores de radio de giro? Bueno, fíjense, el J mínimo, 4,25 centímetros a la cuarta, eso es de cada uno, ¿no es cierto? Y el J máximo, 18,41 centímetros a la cuarta. Justamente porque a 45 grados cada perfil tiene distintos momentos de inercia. No son los mismos que JX y que JX es igual a JY, pero no son los mismos que ellos. Entonces, por eso es que surgió la duda. J, entonces, XG', que llamamos a los que están a 45 grados, y IG' en el otro a 90 grados,
Entonces sería al J mínimo más F por la distancia al cuadrado que hay entre los ejes. Y la distancia que hay entre estos ejes a 45 grados la podemos sacar por Pitágoras, porque era 1,45, perdón, la distancia desde ahí hasta acá, y 1,45 la distancia de acá hasta acá. Por lo tanto, de acá hasta acá, por Pitágoras, es la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. O sea, la distancia al cuadrado es 4,205 centímetros cuadrados, claro. Porque justamente nosotros tenemos que poner en la fórmula de Steiner la distancia al cuadrado. Entonces, acá tendremos, fíjense que sería el J mínimo que es con respecto a estos ejes. Y J máximo nos da con respecto a estos ejes. Entonces, este J mínimo va a haber que hacer Steiner porque nosotros necesitamos el J con el momento de inercia con respecto a la figura compuesta. Y este es el que nos da la tabla. Ahora, cuando querramos averiguar el Jx'(g), este de la figura compuesta, directamente podemos poner el valor que nos da la tabla, porque coinciden los ejes. Pero ven que este que nos da la tabla no es el mismo que necesitamos. Para el Y' tenemos que hacer Steiner. Para el X' no hace falta. Por eso acá se hizo el J mínimo más F por D al cuadrado, que sería el I', y el J máximo directamente se suma, que sería digamos, el X'. Entonces, tomamos un hierro L de una posición y otro hierro L de la otra posición con el J máximo. Entonces, como tomamos 2, los otros dos son iguales, multiplicamos por 2. Esta vez hicimos de a pares, un par por 2. En el otro anterior se pudo hacer uno solo por 4. Bueno, se entendió, ¿no? Porque con respecto a uno hay que hacer Steiner y con respecto al otro no. Porque uno hay que buscar un eje paralelo al que conozco, que me da la tabla, y otro coincide el eje que me da la tabla con el de la figura compuesta. Bien, entonces Jx'(g) es igual, reemplazando todos los valores, a 84,09. Está comprobado que al final daba lo mismo tomarlo con los ejes mínimos y máximos que con los ejes X e Y de cada hierro L. Da lo mismo. Entonces, volvemos a hacer la cuenta que el radio de giro también nos da 2,13 centímetros. Y ahora sí, podemos calcular la resistencia de la barra esa a compresión como la teníamos. O sea, el N máximo nos pedía. Sería el área por la tensión admisible dividido omega, el coeficiente de pandeo. Y ese coeficiente omega lo sacamos calculando un lambda, el coeficiente de esbeltez, que es la luz de pandeo dividido el radio de giro, mínimo. La luz de pandeo es la altura, que era 400 centímetros, por 0,5, que es el coeficiente por la forma de vínculo que tiene, empotrado, dividido el radio de giro mínimo 2,13. Eso nos da un lambda de 93,9. O sea, redondeamos 94. Y entonces, entrando en la tabla de omega, vemos que el 94, entramos en la tabla de omega, 94 sería 1,78. Ahí está, el 1,78. Entonces, de la tabla, omega 1,78. Por lo tanto, la carga máxima N que puede soportar dicha columna metálica es de 14.503 kilogramos, porque al colocar acá en la fórmula de N máximo el valor de 1,78 de omega, nos da 14.503 kilogramos. Perfecto.